que hayas venido a estar un rato con nosotros. Sí, gracias. Gracias a ti por venir y por todo lo que haces y has hecho por Huelva, porque han sido muchos años en esta ciudad que te ha acogido con mucho cariño. ¿Te ha acogido Huelva? Sí, mucho cariño, sí. ¿Sí? Mucho. Me ha adoptado. ¿Te ha adoptado? Sí. ¿Dónde vives? Yo vivo en Bellavista, Sí. Aljarraque. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace más de 20 años. Tienes un acento extraño porque lógicamente nacida no eres de... No soy de Huelva. De Huelva. Ni ¿No? de España. Ni de España. No. ¿Ciudadana del mundo? Sí, soy ciudadana del mundo, pero he nacido en Bélgica. En Bélgica. ¿Por casualidad? Pues sí, por casualidad de la vida, por casualidad de la Segunda Guerra Mundial, porque mis dos padres eran italianos y después de la Segunda Guerra Mundial han tenido que emigrar a Bélgica. ¿Emigraron porque te obligaban a emigrar o porque ellos dijeron hay que buscarse algo? No, porque después de la Segunda Guerra Mundial mi padre salía de la guerra, que entró siendo soldado y lo cogieron los ingleses como preso y lo mandaron a Australia. ¿A dónde? A Australia. A Australia, pues la mandaron lejos, ¿eh? Claro, lejísimo. Al lado de casa. Al lado de casa. Y entonces ahí a Australia pasó los 10 años de la guerra como preso. Ajá. En una granja donde cuidaba a ovejas. Sí. Y entonces, pues, cuando volvió, digo 10 años porque cuando terminó la guerra, volvió a Italia y el trayecto de vuelta ha sido durísimo porque ha tardado varios años en volver en barco, en todos los medios de locomoción que había después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no conoció la contienda, lo que lo salvó en un cierto... Sí, claro, porque fue el primer prisionero, si no el primero de los primeros, ¿no? Claro, estaban los primeros prisioneros que han mandado a la batalla y lo cogieron los ingleses. Ajá. Y eso, bueno, esa la historia de... La historia. ¿Y qué trabajaba él? ¿Él trabajaba en algo? O... Trabajó en muchas cosas, porque el trabajo que tuvo lo proporcionaba el ayuntamiento de su pueblo, que era Montelabate, y lo mandaron a Bélgica. Pero toda su familia emigró. Algunos a Argentina, otros al sur de Francia y en París también, y a mi padre lo mandaron a Bélgica. Ajá. Perdona. Sí, sí. Y lo mandaron a la minería de Charleroi. Fue minero, en fin. Fue minero. La vida de tu padre y de tu madre, que la pobre también pasaría lo suyo. Sí, pasaría lo suyo, porque mi madre tenía un taller de costura para la ópera de Pesaro, que hacía ópera, la ópera de Rossini. De Rossini, porque Pesaro es la ciudad natal de Rossini, Giacomo Rossini. Exacto. Y el Barbero de Sevilla, por ejemplo, por decir una de las óperas, la más conocida suya. Y decir de Sevilla no quiere decir que tenga nada que ver con la muñeca esta que está aquí. No, pero esta muñeca también es de Sevilla. Una broma, bueno. No, pero es una... La vestimenta ya está muy internacionalizada, ese tipo de vestimenta.
aunque esta tiene una bata de cola. Sí, eso digo. Fíjate, una bata de cola sí, con un poderío. No, y una mantilla para la Semana Santa y todo. Y la peineta y todo eso. Y la castañuela. Sí, la castañuela muy guapa, muy limpia, de muy buena familia. Sí. Bueno, Pesaro en Italia, y de Pesaro de Italia ya o fuisteis a... No fuimos, no, fue mi padre. Fue de solo. Padre. Solo. Porque, bueno, no podían ir las mujeres, que además mi padre volvió de Australia, que había conocido mi madre a los 14 años en su pueblo, y volvió 10 años después. ¿Y cuándo lo vio tu madre? Uy, mi padre le escribió una carta diciendo: si tú quieres volver a conocerme, a verme, vente a Australia, aquí me dan una, ¿cómo se llama? Una casa o una finca. Una casa o una finca, unas ovejas, y aquí tengo trabajo. Y mi madre dice: sí, yo te he conocido con 18 y a los 28, ¿tú crees que me voy a ir ahí? Si tú me quieres, vente a buscarme. Oh, qué bonito. Y mi padre volvió. Vino en un viaje jugándose la vida. Sí. En un viaje jugándose la vida a buscar a tu madre. Claro. Y además, mi padre, que ya tenía proyecto y enamorada de mi madre desde la juventud, había reservado un dinero para comprarse una casa antes de la guerra, siendo soldado. Y cuando volvió, el dinero que había reservado se había fundido porque ya había devaluado la lira italiana. Claro. Y no tenía ni para comprarse un traje. Así que... Tiempos difíciles. Dificilísimo. Muy difíciles. Y entonces, ¿cuándo marcha tu madre y tu padre? Bueno, tu padre va primero a esa localidad que se llama... Courcelles, Charleroi. Charleroi. Que es la zona de la minera de Valonia. Es la capital de Valonia, ¿no? Capital de provincia, pero de provincia, sí. No tiene nada que ver. No, pero es la capital de la provincia de la Valonia. De la zona, de la Valonia no, de Charleroi. De Charleroi. Bien, y allí ya, pues con muchas dificultades, pues rehacen su vida. Sí, pero mi madre no pudo ir hasta el año siguiente. Bien. Con las condiciones de que mi padre tuviera un alojamiento y un trabajo fijo. Y entonces mi madre fue lo que hizo. Y cuando naces, ya tú naces allí. Y yo ya nací, nazco allí. ¿En qué año? En el 50. En el 50. ¿Y cómo fue tu infancia? Fantástica. ¿Sí? Sí. Porque en esa zona había muchos italianos, entonces rehicieron ahí una zona italiana con comercio y con una, digamos, una cultura italiana. Muchos eran de la misma región y entonces podían vivir el estilo italiano pasado por el estilo belga. Claro. Que el belga en aquel momento era muy rudo, muy rural, muy posguerra, ¿no? Y entonces los italianos han sido vistos estupendamente porque eran más finos, más elegantes. ¿Dónde va a parar? Sí. No, los italianos. Pero eso os vendría muy bien, ¿no? Porque seguías en tu cultura y en tu vida, ¿no? No, si la mía era la belga. La belga, pero gracias a los italianos, sí. a la zona aquella donde vivíais, ¿no? Exacto. En más, yo he hablado italiano antes de hablar francés. Sí, claro. Y entonces el ambiente era muy bonito. Y a tal punto que mi padre, que no le gustaba la minería, porque dice que eso era un trabajo muy duro, sí. Además tan duro que él, para ganar más dinero, eligió ser picador. Y él, que era comerciante, pues de comerciante a picador, ha sido terrible.
Pero había que sacar a la familia adelante, ¿no? Había que encontrar un sitio Claro. para que mi madre viniera. Y entonces yo he nacido en una casa. Pero yo me acuerdo que cuando mi padre volvía de la mina, pues me cogía, a pesar de que se duchaba en la mina, me cogía y manchaba los pañales del mineral, ¿no? del mineral, ¿no? Sí. Pero bueno, poco a poco han salido y mi madre, bueno, no podía trabajar, pero hacía traje para las belgas que estaban contentas. Claro, seguía cosiendo, que era su profesión y lo que había hecho. Pero de extraperlo. Sí, claro, de extraperlo. De extraperlo. Pero bueno, los dos se ¿Y allí hiciste tus primeros estudios? Sí, ahí estudié desde la primaria hasta la universidad. Ajá. Ya en francés, claro. No, todo en francés. Todo en francés. Francés francófono, porque allí hay distintos... En Bélgica hay dos idiomas oficiales. Dos idiomas, ¿no? El francés, sí, que es el mismo que en Francia, el sur donde estaban mis padres, y el flamenco, eso. que es como el holandés, sí, que es el norte de Bélgica, donde la gente son de una cultura más holandesa y los del sur más francófona. ¿Y cuántos idiomas hablas? Pues correctamente y fluidamente el francés, el italiano, el español, comprendo el inglés, un poco de catalán, porque el catalán se parece mucho al francés, o por lo menos al dialecto francés, el valón. Y después, bueno, un poco más. Vale, está bien. Te defiendes. Sí, me defiendo. Te defiendes bien, ¿no? ¿Y cuándo decides o cuándo puedes empezar tus estudios, tu carrera, tu profesión? Bueno, más que tu profesión, los estudios de antropología, ¿no? Antropología, sí. ¿Dónde estudias antropología? En la Universidad Libre de Bruselas, cuando entré en la universidad, después de haber hecho las escuelas secundarias. ¿Que las hiciste? En Bélgica. En Bélgica también. Que la hice en mi pueblo y después he ido subiendo sí, la claro. escuela secundaria ahí en la zona. En aquella zona hiciste la primaria, la secundaria en Charleroi. Sí. Y luego ya... A los 18 sí, me fui a la universidad en Bruselas, porque era la única universidad que había francófona ahí. Bueno, sí había otra, la de Lieja, pero bueno, ahí se elige la universidad por cercanía y por la proximidad al lugar de... Al lugar, sí, con lo cual era el lugar natural al donde yo tenía que ir. ¿Y antropología por qué? Vamos a ver, yo tenía un enfoque literario y como mi padre era comerciante, porque tenía un pequeño negocio ahí de alimentación italiana, me decía, tú haz economía. Digo, no, economía no quiero, porque todos los comerciantes roban. Y digo, ¿cómo es que roban? Pues sí, tú vas al mayorista, tú lo compras a un cierto precio y después a la tienda lo vende más caro. Me dice, pero bueno, si es normal, me decía mi padre. Y yo he ido ahí, me he desplazado, he traído la comida y después tengo que tener un porcentaje de ganancia. Y me dice, sí, pero eso no es robar. Y dice, no es robar. Además dice, hay una ética que tú no puedes ganar más de 33% de lo que tú has comprado. Digo, es decir, que tú compras sardina
a un precio y después la vende más cara. No, yo no quiero ser una ladrona. Bueno, pero también tenía que ganar el dinero tu padre, Vale. lógicamente, hasta un 33%. Pero vamos, era mi razonamiento. Claro, claro. Y entonces me dice, bueno, con el piquito de oro que tiene, pues, abogado. Digo, no, los abogados mienten, son todos mentirosos. Porque Pues además, estamos bien. dice, ¿cómo quiere que yo defienda a un ladrón si Sabiendo ha que es robado? ladrón. Sabiendo que es ladrón. Sabiendo que es Dice, ladrón. sí, pero mi padre decía, hace falta ver las circunstancias sociales, qué es lo que lo ha llevado a eso. Digo, no, papá, yo quiero hacer filosofía y letras. Filosofía y letras. Y entonces, pues, mi padre dice, bueno, lo que tú quieras. Porque mi padre era muy moderno en aquel momento. Joder, ¿Me estoy qué extendiendo? Sí, no, que va. Porque te veo mirar el reloj. Algunas veces hay que mirar el reloj porque si No, no sí. vaya a ser que se acabe la cinta. Pero María, yo creo que ha puesto una cinta buena y grande. Tú no te preocupes por el tiempo. Y entonces entré en la Universidad de Filosofía y Letras y ahí es donde encontré la antropología. La antropología. Me enamoré de la antropología y a partir de ese momento hasta ahora. La antropología es el estudio de las personas, ¿no? De las personas y de las culturas de las Y personas. eso. Hombre, por darle una definición así Sí. muy rápida, ¿no? Pero es el estudio de la convivencia de las personas que no viven como nosotros. Ajá. Pero que no quiere decir que viven de otra forma, o mejor dicho, con costumbre distinta, pero que en el fondo tiene la misma funcionalidad y en función del entorno y del país de donde viene y de la lengua que tienen, pues lo hacen de una forma distinta. ¿Y cuándo llegas a España? Cuando me casé con un español que me encontré en la Universidad de Huelva, de Bruselas. En Bruselas te encontraste un español. Un español que estaba estudiando como yo Sí. y que hablaba francés, Ajá. porque tenía que hablar francés, Claro. del cual me enamoré, aunque tardé mucho, porque los españoles son muy raros, ¿eh? Somos muy raros. Muy Es raros. verdad. Yo estoy de acuerdo. Y cuando contigo, tú tienes 20 años, Sí. ver un español que además de una política distinta, bueno, dice, tú te vas acostumbrando, vas entendiendo y al final toda la cultura hace lo mismo, aunque de una forma distinta. Nosotros lo que pasa es que somos más guapos. Eso me decía a mí mi madre, claro, me decía que yo era muy guapo. No, los italianos son más guapos. Los italianos son más guapos. Ah, vale. Yo tengo, bueno, muchos amigos italianos. Y italianas también, que son muy guapas. ¿A que sí? Muy guapas. Bueno, vamos a dejarnos a entrar en esa parte de que te casas y os venís o cómo fue. Exacto. Mi padre me dijo, un español, yo no puedo ver cuál es su trayectoria, así que te casas, termina los estudios y después te vas a España. Y así fue. Hombre, yo soy muy obediente. Hombre, ya. Y además mi padre tenía razón. ¿De qué año hablamos? Del año 80, cuando yo he llegado aquí, el año 80. El año 80. ¿Y dónde empezaste a trabajar? ¿En Sevilla? En Sevilla. Porque tu marido Era sevillano. era sevillano. Y entonces, como tenía ahí la familia, y bueno, y eso a mí me enganchó, porque Sevilla es una ciudad embrujadora de cultura. Sí. Y entonces, pues, vine a Sevilla y ahí, como tenía el título de licenciada en Filosofía y Letras, y a mí me interesaba la antropología, pues lo que he hecho es que he llamado a la puerta que consideraba válida para mí y me encontré en el Museo de Arte y Costumbres Populares con un director que se llama Antonio Limón, que es de ¿El Huelva. Museo Antropológico de Sevilla? No, antropología, de costumbres populares. De costumbres. Pero que estaba relacionado con el Ministerio de Cultura de aquel momento y que, como a mí me interesaba la antropología,
que también es la cultura de las mujeres de aquel momento, que salían del franquismo y que intentaban tener una vida más libre, aunque... Más autónoma. Sí, de autónoma nada. Bueno, intentaban. Y todo eso lo estudiaste tú, y sobre todo de la zona de las corralas, ¿no? Exacto. De los corrales. No, lo que quería, yo no he entrado directamente en los corrales, Ajá. sino que quería estudiar la vida de las mujeres en Andalucía. Ajá. O en España. Y entonces ahí el director del museo me sugirió que para mujeres particulares era mejor las mujeres que vivían en los patios de vecinos sevillanos, que son las que vivían en lo que aquí en Huelva se llamaba los Brasiles. El Brasil grande y el Brasil chico. Sí, ¿sí? Que además había dos, pero yo Huelva no conocía, nada más que venía de vez en cuando a la playa aquí con mi marido y sus amigos. Y entonces empecé a estudiar cómo vivían las mujeres de ahí. Además me dice, son muy particulares, un corral es una pequeña ciudad, hay representación de todas las profesiones. Y me dijo la gente que estaba viviendo ahí, aquí hay de todo, hay litera, como si fuera un banco, incluso hay prostitutas. Digo, ¿en una casa? Sí, y hay, ¿cómo se llamaba? Carpintero, hay... electricista, había de todo. Había de todo. En la corrala había de todo, era como una pequeña ciudad. Es una pequeña ciudad, con una plaza central, sí, que es el patio. Y entonces he empezado a estudiar, porque claro, no sabía lo que era una corrala. Yo entré como una extranjera guiri, claro, como me llamaban, una guiri, y después he aprendido cómo vivían ella, incluso aprendí a bailar sevillana. Y tengo una película que me han hecho bailando sevillana. Bueno, bailando sevillana. Bailaba 4 veces la primera. 4 veces, bueno, pues ya bailaba la sevillana. Claro. Estamos como para bailar sevillana nosotros ahora, ¿verdad? No, pero no, ahora no. Ahora no estamos. Ahora ni con bastón. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Tuve un accidente de coche en el 2001. ¿Ya aquí en Huelva? Aquí en Huelva, en Aljaraque. En un cruce de camino se empotró un todoterreno y me dio un golpe en la cabeza, que yo iba de copiloto. Y me provocó un derrame cerebral y me quedé paralítica, hemipléjica. Sí, pero hasta, yo sé que tú has trabajado mucho, ¿no? Sí. Sí, por salir adelante. Sí, mucho. Además tengo una conferencia sobre eso que se llama La observadora observada, porque después ¿del accidente? No, después de trabajar en el Museo de Arte y Costumes Populares como investigadora, publiqué algunas cosas en la revista del Ministerio de Cultura, y una de mis publicaciones ha llamado la atención de una catedrática de la Universidad de Sevilla. Y entonces me dijo que le interesaba lo que estaba escribiendo y lo que estaba estudiando, y que sí que podía ser colaboradora suya. Y le he dicho que sí. Dice, pero colaboradora mía de la universidad quiere decir sin cobrar. Digo, bueno, me da igual, tengo un salario, una beca en el museo, yo me avío con esa y después lo que sea. Lo que pasa es que ocurrió que me presenté a una plaza, ya había pasado 20 años mío en España, pedí la nacionalidad española, me la dieron enseguida a pesar de mi acento, que yo decía, tuve que pasar un examen en la Complutense y me decía, a ver si me puede explicar algo, un nombre italiano con el acento francés
y hablando español, digo, claro, es que él está internacional, internacional. Ciudadana del mundo. Sí, exacto. No nos queda mucho tiempo, pero sí quisiera saber, porque tú vienes a Huelva y vienes a la Universidad de Huelva. Entonces era dependiente de Sevilla todavía, ¿no? No, O ya era la Universidad de Huelva. Sí, el Colegio Universitario de la Rábida, Rábida, al cual yo he concursado y he ganado la plaza, era un aula delegada de la Universidad de Sevilla. Eso es. Y entonces pues gané la plaza y me quedé en el Colegio Universitario de la Rábida, hasta que se hizo universidad. Entonces tuve que pasar otro examen, otra oposición para profesora de universidad. ¿Y estuviste aquí en Huelva de profesora? Exacto. ¿De profesora de antropología? De antropología social. ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Bonitos? Todos bonitos. ¿Y la gente de Huelva? Mejor que los de Sevilla. Sí. Sí, porque son más llanos. Los de Sevilla están muy bien, son unos aristócratas de Andalucía, ¿no? Sí. Pero son más distantes. Aunque yo he vivido en Sevilla 20 años, ¿eh? Sí. Pero aquí son más llanos, menos complejos. Aquí te dice, te viene a mi casa cuanto quiere y tú puedes ir a casa cuanto quieres. En Sevilla dice, un día nos vemos, ¿eh? Y a veces no lo ven más. No lo ven más. Has viajado mucho por tu trabajo. Sí. Dos apuntes rápidamente. ¿Has estado en Perú? He estado en Perú, en Urubamba. Sí, haciendo trabajo de antropología. Haciendo trabajo de antropología, sí. ¿Y también dónde? Y también en Dakar, en Senegal. Dakar, en Senegal. Que yo estaba viviendo ahí, porque la antropología en Bélgica era sobre todo la antropología de África Negra. Ajá. Por el Congo belga, por el rey Leopold II, que tenía el Congo como su coto de... Sí, cierto. Y también en la India. Y también en la India. En la India después de Urubamba había encontrado, pero yo tengo una proyección antropológica de servicio a la gente que estudio. Entonces, la antropología cultural y social se transformó en un etnodesarrollo, es decir, ayudar a los pueblos que tú estudias para que ellos se vayan desarrollando, pero claro, según su cultura. Según su cultura. Entonces... Eso es, o sea, no imponiéndole nada, sino ellos van trabajando y ustedes le ibais enseñando el camino, por decirlo de alguna forma. Sí, pero enseñando un camino que ellos nos pedían. Ajá. No que nosotros lo imponíamos por la fuerza. Entonces, en Perú, yo estaba ahí para ayudar a un grupo de alemanes que estaban ayudando a crear ahí una agricultura a través de la soja y no a través de las cosas. Y aquí en España, bueno, aquí en Huelva, concretamente, que es tu tierra, que te acoge y que te ha acogido y han pasado por ti un montón de alumnos. ¿Todavía sigues? Sí, todavía sigo, aunque esté jubilada con alumnos, que ahora algunos que he conocido hace 20 o 30 años están terminando ahora haciendo la tesis doctoral. Y entonces, pues en diciembre ha leído su tesis doctoral un alumno mío que era con su novia cuando empecé yo, y ahora pues su novia es profesora de la Universidad de Córdoba de inglés, y él ha ido a Bangladesh a estudiar, a profesar español, y entonces, como él es de Huelva, entonces él es de la Isla Chica y vivía al lado del estadio de fútbol, conocía muy bien el caso del fútbol, que es, como se sabe, ha nacido aquí en Huelva. Sí. Pues a lo mejor no ha nacido en Río Tinto, sino que ha nacido en Tarsis. ¿En Tarsis? Claro, porque
Bueno, ya vamos a entrar en no, en un terreno enfangado. No, pero no me importa. Ya. Porque yo he tenido como alumno una persona que ha hecho su tesis doctoral conmigo y demostró en su libro que ha publicado que era más probable que los mineros que estaban en corrales esperando que el cobre que se mandaba desde Tarsis para acá. Desde Tarsis para acá, se quedaba ahí, correcto. Y ahí esperaban jugando al fútbol, y aquí es donde se hizo las primeras leyes. No me importa, porque es Huelva. Todo queda en casa. Todo queda en casa, y que además los historiadores se pelean entre ellos. Sí, eso. Bueno, Has escrito mucho, ¿no? Muchos libros. Sí. Libros, tesis, conferencias. Artículos, conferencias, sí. ¿Eres feliz? Yo soy feliz. ¿Y te sientes, pese a que la vida te ha tratado bien? La vida me ha tratado a nivel de salud mal, porque he tenido una hemiplegia que todavía estoy gestionando. Hace varios meses me han operado del corazón porque lo tenía débil, me han puesto una válvula. Es decir, que lo he padecido mucho. Pero feliz sí, porque, bueno, estoy vivita y coleando. Todavía. Estamos por aquí, ¿no? Claro, estamos por aquí. Oye, no me has dicho el nombre de tu hermana. Milena. ¿Y viene por aquí algunas veces? Sí. Claro, y os lleváis muy bien. Fantásticamente. Ella vive allí Ella vive en Bruselas, porque ella se ha quedado ahí. Ajá. No lo digo porque si va a ver el programa o algo, iba a decir, no me ha nombrado y no me ha dicho nada. No. Ah, bueno, pero... No, pero es que yo tampoco te lo he preguntado, cierto. Pues hemos echado un ratito... ¿Ya has terminado? Ya hemos terminado. Pues no te he dicho nada de mí. Qué grande eres, una gran mujer. Bueno. Y además la gente, tú sabes que te quiere. Sí, ya lo sé. Eso lo sabes, y tienes muchos alumnos que hoy estarán muy contentos de ver esta entrevista, de conocerte un poquito más, que no te conocían, y hemos hecho un estudio antropológico sobre Alida Carloni en esta tarde de hoy, esta tarde de noche. Muchas gracias, Alida. Bueno, gracias a ti.